Y lo dicho, ¿no? La crisis llevó a la oportunidad de escuchar otras voces, de escuchar otras opiniones y de empezar a reformular un poco la política económica que se está desarrollando en nuestro país. Entre esas voces que se escucharon, hubo varios economistas de renombre, economistas que conforman hoy un grupo que se lo observa en los medios, se lo escucha en las decisiones administrativas y de gestión y finalmente son los que llevaron su palabra. En este caso, al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. En el caso de los empresarios, el presidente Mauricio Macri. También lo hicieron algunos dirigentes políticos, senadores, gobernadores. Nosotros nos vamos a centrar en la economía. Y uno de los participantes del encuentro entre Federico Sturzenegger y un grupo de economistas de los que se denominan millennials, pero que son los que tienen realmente un pensamiento profundo y crítico en este momento de la economía argentina, uno de esos integrantes está aquí con nosotros y me refiero al director de la consultora Ecogo, Federico Furiase. Federico, gracias por venir hoy. ¿Qué tal? Un placer, Walter. Y bueno, ¿te sorprendió esa convocatoria de Sturzenegger? ¿Qué fue lo que encontraste en esa reunión con el presidente del Banco Central? Bueno, la verdad que muy positivo, ¿no? Tener la oportunidad, primero, digamos, la gran oportunidad de aprovechar estar ahí. Éramos 10, 11 economistas, te diría una franja de edad entre 26, 27 y 39 años, todos economistas independientes, muchos en el trabajo de la consultoría privada. Tener lo que es la visión que teníamos nosotros, qué riesgos estábamos viendo, cómo veíamos la economía en general, en particular la política monetaria, y tener la oportunidad de tener un mano a mano descontracturado, donde el presidente del Banco Central podía hacer su feedback y tratar de ver él cómo entendía y cómo estaba preparado a partir de los riesgos que nosotros íbamos planteando. Como primer punto, eso me parece muy favorable. Y segundo, también es importante esto de un Banco Central que está muy atento a lo que es la comunicación, ¿no? Claramente éramos todos economistas que tenemos un rol activo en redes sociales, en Twitter, y estamos todo el tiempo tratando de bajar la economía para que se entienda, y me parece que eso es importante también, ¿no? En este régimen de meta de inflación que tiene este Banco Central, es muy importante que el público, que la gente entienda qué es lo que hace el Banco Central para bajar la inflación, ¿no? Qué instrumentos tiene, cómo los usa, cuándo los usa, qué costos y beneficios tiene. En la medida que eso se entienda mejor, es menos costoso bajar la inflación en Argentina con las características estructurales que tiene la economía, ¿no? Argentina, que hace más difícil y más costoso bajar la inflación, pero que claramente hay que hacerlo de una vez, porque es la única manera que los países crecen de forma sostenida. Y en ese aspecto la explicación, o por lo menos el debate que tuvieron con el presidente del Banco Central, ¿conformó tus expectativas? Sí, la verdad que sí. Te repito, fue mucho ida y vuelta descontracturado, se habló de temas puntuales de la política monetaria, tema credibilidad del Banco Central, los vencimientos del EVAX, el contexto internacional. Y me parece que en ese sentido, digamos, fue muy importante y muy nutritiva la conversación. ¿Y cuál es la estrategia respecto de esta gran bola de nieve que se denomina LEVAX, que nos llevó a superar con éxito el supermartes, pero que nos tendrá un examen en los próximos meses nuevamente, en la medida que no vaya reduciéndose el volumen, ¿no? Sí, fíjate que es interesante, ¿no? Porque el Banco Central viene teniendo esa cantidad de vencimientos, aproximadamente el 64% de todo el circulante de la economía, de la masa monetaria, es lo que le vence mes a mes al Banco Central, que eso lo venía renovando todos los meses, renovaba el 85% aproximadamente. Claro que el 75% se iba a la LEVAC más corta y eso iba generando, ¿no? un riesgo de rollover que nosotros lo veníamos marcando. El problema es que en la última licitación se llegó con esta turbulencia cambiaria. Entonces me parece que el primer punto es este tema de las LEVACs, ¿no? Que son estas letras que coloca el Banco Central para retirar dinero y tratar de bajar la inflación. Tiene que ver con un poco la descoordinación que hay entre un déficit fiscal que sigue bombeando base monetaria, a pesar de que el gobierno se financia más con deuda y menos con maquinita. Cuando el Tesoro coloca deuda en dólares, después esos dólares tiene que pagar salarios en pesos y se lo vende al Banco Central, porque si no el tipo de cambio, el dólar, tendría una presión a la baja muy fuerte y eso complicaría la competitividad. Entonces el Banco Central, al comprar los dólares de la deuda, emite dinero y como tiene un objetivo, metas de inflación muy exigentes, tiene que
reciclar todo ese dinero colocando LEVAX. Entonces, esta bola de nieve, entre comillas, de LEVAX tiene que ver con que hay un déficit fiscal que se va corrigiendo muy gradualmente y que tenemos metas de inflación bastante exigentes que hacen que el Banco Central tenga que retirar esos pesos que emite el Banco Central por el tema de esta dominancia fiscal y de esa manera se van acumulando los vencimientos. Eso como primer punto. Ahora, claramente la economía venía acumulando desequilibrios. El gradualismo venía acumulando desequilibrios, te diría, como contrapartida de lo que fue una herencia macroeconómica pesada y las fallas propias de coordinación del gradualismo, ¿no? Que fue un déficit de la cuenta corriente externa, que es esta brecha de dólares, la clásica restricción externa, 30.000 millones de dólares que necesita la Argentina para financiar este nivel de consumo privado y de gasto público y de importaciones, porque las exportaciones no le siguen el tren. La dominancia fiscal, esto de que el déficit fiscal, a pesar del cambio en el esquema de financiamiento, sigue bombeando agregados monetarios, la base monetaria y presionando contra la inflación. Y el tercero es este riesgo de refinanciamiento de esta bola de nieve de LEVAX de 64% de la base monetaria todos los meses. Esos son los riesgos estructurales y claramente cuando el mercado te baja el pulgar, porque, digamos, frente a estos problemas estructurales, uno podría señalar una especie de detonantes, 28 de diciembre, no porque se cambió la meta de inflación, que eso tenía sentido macroeconómico, sino que a partir de ahí el mercado entendió que el Banco Central había perdido un poquito el timón de la tasa de interés para bajar la inflación frente a la presión de jefatura de gabinete, y eso generó un problema de credibilidad, la renta financiera, un mundo un poco más complicado por el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos. Todos esos fueron los detonantes para que el mercado se retirara de las LEVAX rápidamente, pero los problemas estructurales son los que estaban detrás. El déficit de la cuenta corriente externa, la dominancia fiscal y esta bola de nieve LEVAX, que eso sigue estando para adelante. Claramente, ¿qué se puede hacer para tratar de moderar o de llegar un poco más cómodo al próximo vencimiento de LEVAX? Y que eso el Banco Central lo tiene muy claro. Y lo manifestaba, digamos, el presidente del Banco Central en torno a que están viendo cómo moderar ese riesgo de rollover. Si bien el Banco Central está calzado en términos de balance, porque hay que tener en cuenta que el Banco Central, todo el aumento de este stock de LEVAX, lo hizo con aumento en reservas. Sí. Entonces, desde el lado del balance, está calzado. De hecho, cuando uno mira lo que pasó con el ratio pasivos monetarios remunerados, que es LEVAX, LELIX, pases pasivos, todas estas letras que coloca el Banco Central, contra las reservas del Banco Central, brutas, ese ratio viene bajando desde mediados de diciembre para acá. Hoy está en la zona de 0,98, por debajo de 1, contra un ratio heredado de 1,37, el ratio pasivo remunerado de reservas. Este Banco Central cuando entró, ese ratio era 1,37, estaba en 1,17 a mediados de marzo, cuando arranca la corrida, y terminó en 0,98, porque el Banco Central, ¿qué hizo? Entregó reservas, pero también desarmó LEVAX, porque recompró LEVAX a tasas más altas, a precios más bajos, y además la suba del dólar de 20 a 24 licuó los pasivos remunerados, con lo cual el problema no está en la hoja de balance del Banco Central, sino que está en que el mercado te puede pedir una tasa de interés muy alta para quedarte en LEVAX y no ir a dólar, y esa tasa alta, ¿qué hace? Conspira un poco contra el crecimiento económico, le saca oxígeno al crecimiento, porque aumenta el costo financiero de las pymes, el costo de oportunidad de capital, el crédito al consumo también se encarece. Por otro lado, una tasa alta, si los capitales, si el mercado se estabiliza, puede volver a generar una presión a la baja en el dólar que te atrasa de vuelta el tipo de cambio real y te complica la competitividad de las exportaciones y esta brecha externa, que es otro de los problemas estructurales, y además complica el financiamiento del Tesoro en el mercado local de pesos, porque le pone una tasa, un umbral muy alto de tasa de interés. Ahí está el riesgo del LEVAX. Esa tasa de interés real requerida muy alta para que el mercado no se te vaya de LEVAX a dólar, y si no la convalidás, esta presión cambiaria que después te genera un problema inflacionario. Entonces, ese es el riesgo. ¿Qué se puede hacer? Me parece que el Banco Central podría dar alguna señal de tasa en los tramos más largos de LEVAX, para tratar de estirar vencimientos y que no se le acumule todo en el corto plazo. Hoy el 75% de la licitación se concentra en el tramo corto y eso te saca oxígeno. Claramente que si da señales de tasas más altas en el tramo más largo, acá hay un dilema, porque el Banco Central podría mostrar una pendiente positiva, es decir, tasas aumentando en el tiempo de LEVAX, sí. Y eso, en términos de expectativa de inflación a la baja, puede generar cierto cortocircuito.
Otra alternativa, creo que puede hacer el Banco Central, es no llegar con el tipo de cambio tan atrasado a la licitación del EVAX. Tratar de mantener este tipo de cambio real más alto en el que estamos ahora, digo, con el dólar de 25 mayorista, que es en donde el Banco Central tiene la postura de venta de 5.000 millones de dólares, la competitividad cambiaria está parecida a lo que fue el primer trimestre de 2016 cuando Macri sale del cepo. Sí. Es un nivel de competitividad que te da mucho más oxígeno y si vos llegás a la licitación del EVAC con un tipo de cambio no tan atrasado, dando señales de tasas más atractivas en tramos más largos, entrás con menos presión. El mercado te puede pedir menos tasa requerida porque si llegas con un tipo de cambio menos atrasado, la expectativa de devaluación puede ser menor. Entonces, me parece que de corto plazo lo que puede hacer el Banco Central para maniobrar mejor esta bola de nieve del EVAX pasa por ese lado. A mediano plazo no queda otra que el mercado solito se pase de las LEVAX hacia el tramo más largo de la curva de pesos donde juegan los bonos del Tesoro. Y eso va a pasar cuando el mercado crea en las expectativas de inflación a la baja, donde se fortalezca la credibilidad del Banco Central y cuando el mercado espere que el Banco Central va a bajar rápido las tasas del LEVAX porque la expectativa de inflación hacia la baja, se va a estirar. Va a pasar de LEVAX a bonos en pesos a tasa fija del tramo más largo de la curva para fijar tasa en el tramo más largo, dado que espera que se baje la tasa en el corto plazo. Pero eso se va a dar a medida que el Banco Central reconstruya credibilidad, me parece, y para eso todavía falta un tiempo. En el corto plazo lo que se pueden hacer son estas cosas, me parece. En este tema de expectativas y de reconstruir credibilidad, surge un actor importante en la economía argentina de los últimos 50 años que volvió al escenario, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Alcanza con el acudir al fondo para reconstruir esa expectativa dentro de los actores del mercado, más allá del rechazo que genera en la sociedad de escuchar la palabra del Fondo Monetario? Bueno, es una condición muy, muy importante, me parece. Digamos, en el escenario actual, donde la turbulencia cambiaria pareciera mucho más controlada, pero que seguimos teniendo los desequilibrios estructurales y estos vencimientos de LEVAX, la política económica tenía que generar un shock de credibilidad a los mercados. Y de hecho me parece que en la conferencia de prensa del presidente de la Nación de la semana pasada estuvo muy, muy fuerte las señales para recuperar credibilidad del mercado, ¿no? Esto de voy a ajustar más el déficit fiscal para bajar la inflación, un Banco Central independiente, digamos, esa fue otra señal clara al mercado. Fíjate que estuvo en las antípodas de lo que fue el 28 de diciembre, donde se relajaban las metas de inflación para estar en línea con el gradualismo fiscal. Ahora estamos en una economía que tiene que ajustar más rápido el déficit fiscal para bajar la inflación con un Banco Central independiente. Me parece que eso es una señal al mercado y además el presidente se mostró abierto al diálogo político con la oposición y con los gobernadores. Claramente lo del FMI es una condición necesaria para estabilizar el mercado porque te blinda de dólares, te soluciona este problema de la brecha externa y te blinda los dólares que necesita el financiamiento del déficit fiscal de acá a las elecciones del año que viene. Vamos a ver si serán 25.000, 30.000 millones de dólares, junto con otros organismos multilaterales, pero eso ayuda mucho a contener las expectativas de devaluación, que esté la red de contención del fondo, pero esto tiene que venir con señales al mercado de que vas a ajustar más rápido el déficit fiscal una vez que el mercado te bajó el pulgar, firme de vuelta la independencia del Banco Central, porque esto es clave para poder renovar los vencimientos del LEVAX. Si el mercado tiene dudas en torno a la independencia del Banco Central, hacia el Banco Central te puede defender con tasa de interés, no te va a renovar las LEVAX. Y claramente también es clave que el gobierno pueda surfear un frente político y económico más complicado, sobre todo este año. Digamos, esos son los tres frentes que requerís para que alcance lo del fondo para estabilizar el dólar. Lo del fondo por sí solo ayuda, pero si no está complementado con una señal al mercado de un ajuste fiscal, que de hecho lo va a pedir el fondo, un shock de credibilidad del mercado, que también tiene que ver con esto de Duhovne empieza a centralizar los problemas de coordinación que venía teniendo el gradualismo, un Banco Central independiente y un acuerdo político que te dé capital político para llevar adelante este ajuste que vamos a ver, sobre todo en la obra pública el año que viene. Me parece que eso podría servir para estabilizar ese combo. Además, no te olvides que tenemos la decisión de pasar, recategorizar a mercado emergente, eso también podría ayudar, con lo cual me parece que por ahí está la salida
pero me parece que requiere algo más que lo del fondo. Lo del fondo va a ayudar, pero tiene que venir con estas señales que te estoy comentando. Ahora en un instante nada más me vas a comentar si esta decisión de ponerlo a Duhovne al frente del equipo económico en materia de coordinación es una señal importante para avanzar en los próximos 2 años en este perfil de ajuste con elecciones por delante, ¿no? Que es lo que se viene en el 2019. Te propongo que hagamos una breve pausa. Bien. Y enseguida continuamos con el programa. Y lo prometido, ¿no? Dijimos que el presidente decidió este fin de semana poner a Nicolás Duhovne como coordinador al frente de todos los ministerios económicos. Ustedes saben que la Argentina ya no tiene un superministro como tuvo en su momento con Domingo Cavallo por reflejar un nombre fuerte que tuvo la historia económica de nuestro país, sino que ha dividido el área económica en varios ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Hacienda, que conduce Nicolás Duhovne, y esta decisión de llevar al gobierno a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que implique un ajuste fiscal, evidentemente fue lo que primó a la hora de decidir que sea Nicolás Duhovne el coordinador de las acciones de aquí en adelante, ¿no? ¿Cómo lo ve, Federico? Bueno, creo que está bastante en línea con esto, ¿no? De dar señales al mercado, de recuperar credibilidad, entender los costos de lo que fue la falla de coordinación, que uno la podría también ilustrar entre lo que fue a partir del 28 de diciembre, pero también antes hay que mirar, ¿no? Esta descoordinación que había antes del 28 de diciembre, una política fiscal muy gradual y una política monetaria muy ansiosa en bajar la inflación, que es un poco también llevó al atraso del tipo de cambio real y a la ampliación del déficit en la cuenta corriente externa, que nos dejó en una posición muy vulnerable, y después la falla de coordinación donde nos fuimos, digamos, al otro extremo, donde se trató de presionar al Banco Central para bajar las tasas de interés, se deterioró la credibilidad y eso también fue otro problema para los mercados. Entonces me parece que ahora eso se entendió, esta señal donde se trata de concentrar, de unificar la coordinación económica bajo el ministro Duhovne, me parece que es una buena señal para trabajar más coordinado con el Banco Central, y ahora se va a apostar a, una vez que el mercado bajó el pulgar y que estamos bajo un programa con el fondo, es más ajuste fiscal, el Banco Central es independiente, el mayor ajuste fiscal, y quizás te diría hasta por ahí van a tener que recortar un poco el financiamiento monetario que le hace el Banco Central al Tesoro, que viene bajando muy fuerte, eso era 5% del producto en 2014. Sí. Este año es de 1% del producto, el año que viene va a ser 0,5%, quizás el FMI puede hacer un recorte más acelerado de eso, y eso deja al Banco Central un poco más oxigenado para trabajar en la desinflación. El Tesoro, al tener los dólares del FMI, ahora por ahí tiene menos cortocircuito en términos de que tiene menos necesidad de ir al mercado local de pesos a financiarse, dado que el Banco Central tiene que tener una tasa de interés alta en estos momentos para bajar la tensión cambiaria y sobre todo ahora para moderar el traslado de precios de esta suba del dólar, donde ahí están puestas las fichas del Banco Central, me parece. Esta tasa alta lo que intenta es moderar la presión inflacionaria que genera esta corrección rápida del dólar, una vez que están las paritarias lanzadas, con lo cual la tasa alta lo que hace es defender el poder adquisitivo del salario, porque trata de controlar que la suba del dólar lo menos posible se traslada a inflación, que va a ser muy difícil. Claramente que lo hace a costa de un enfriamiento de la actividad, porque se encarece todas las líneas de costo del crédito. Ahora, si se cumplen los tiempos que están previstos para cerrar este acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, recién tendríamos una firma o tendríamos la primera llegada de fondos desde el organismo financiero cuando la pelota esté rodando ya en el Mundial, ¿no? Dentro de un mes más o menos. Mientras tanto, el mercado sigue accionando, ¿no? Y sigue haciendo sus deberes, y el Banco Central sigue sosteniendo el dólar en 25, con esta decisión de plantar bandera con 5.000 millones de ofertas en ese valor, pero el dólar golpea ese techo, ¿no? Todo el tiempo. No lo tenemos una baja importante que implique llegar con aire hasta que tengamos el acuerdo con el Fondo Monetario firmado. ¿Hasta dónde se puede sostener esa oferta fuerte que hace el Banco Central para mantener el dólar ahí? ¿Y qué puede pasar después, en el momento en que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario, si va a continuar esta política de sostener el dólar fijo en 25? Bueno, yo creo que esa postura de venta del Banco Central lo que trata es mantener la flexibilidad cambiaria, porque dejó correr al dólar fuerte, estaba en la zona de 20, sí. Pasó a
al 25 el mayorista, hasta la señal del Banco Central, pero al mismo tiempo lo que trata de hacer es controlar la expectativa de devaluación, porque si dejo correr al dólar y no controlo la expectativa de devaluación, entramos en ese círculo vicioso en una economía donde la demanda de pesos es inestable, donde la suba del dólar se alimenta, más suba del dólar, después genera una espiral inflacionaria, se te reabren las paritarias y vas a un equilibrio con mucho menor crecimiento y mucha más inflación. Sí. Con lo cual, me parece que es algo coyuntural esta postura de venta del Banco Central en 25, en un momento de tensión cambiaria, tratando de transitar el puente donde no está la oferta de dólares de la soja por la sequía, más allá de los inventarios, y hasta llegar a lo que es la apuesta del fondo, de la red de contención del fondo. Me parece que va hasta ahí. Lo que pasará en adelante va a depender mucho de, primero, cómo estén las condiciones internacionales. Claramente, si la tasa de interés en Estados Unidos sigue subiendo y el dólar se fortalece a nivel global y nuestros vecinos deprecian contra el dólar, el Banco Central no va a sostener esta postura en 25, porque va a dejar que el peso se acomode en línea con el resto de las monedas. Lo que está tratando de hacer ahora es contener la expectativa de devaluación hasta llegar a tener el blindaje de dólares del FMI, intentando frenar la turbulencia cambiaria y, sobre todo, trabajando en aminorar el traslado de precios de la suba del dólar. Que es, en definitiva, los que nos termina afectando a todos, ¿no? Exactamente. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Seguramente seguiremos analizando este tema. Federico, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, un placer. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.